El sonido que rompió el corazón de Valentina no fue un grito, ni un disparo, ni el estruendo de un trueno en el cielo despejado de la tarde, sino el susurro apenas audible de una risa cruel. Una risa que conocía demasiado bien. Era la víspera de su boda, el aire de la mansión de los Valdepeña estaba impregnado del dulce aroma de los nardos y las promesas de un futuro brillante. Su vestido, una cascada de seda y encajes, esperaba en su alcoba como un fantasma de la felicidad que estaba a punto de serle arrebatada para siempre. Oculta tras los pesados cortinajes de la biblioteca, buscando un momento de calma antes del torbellino del día siguiente, escuchó la voz de su prometido, Ricardo de la Vega, y la de su prima, Isabela, entretejidas en una confidencia venenosa. No hablaban de amor, sino de conveniencia, de tierras y de títulos. Y luego, el golpe final, la descripción explícita de sus encuentros secretos, de cómo se burlaban de la inocencia de Valentina, de su fe ciega en un amor que nunca existió. El mundo de Valentina se deshizo en ese instante, no con un estallido, sino con un silencio aterrador que ahogó el latido de su propio corazón, dejándola sola en la oscuridad de una traición inimaginable. Con el sabor a cenizas de un futuro que se había convertido en polvo ante sus ojos. El engaño no solo venía de quien le había jurado amor eterno, sino de la sangre de su sangre, haciendo la herida doblemente profunda y absolutamente imperdonable. La noche, que debía ser la antesala de su mayor alegría, se convirtió en el frío prólogo de su desesperada huida hacia la nada. Antes de comenzar, usted podría dejar su like en este video, suscribirse al canal y comentar aquí abajo desde donde está viendo. Que su vida esté llena de bendiciones si ya ha presionado el botón aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puede convertirse en miembro del canal en unirse, y así tendrá acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta manera, nos ayuda a continuar contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego presionar nuevamente en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como usted. Ahora, comencemos. El eco de sus risas se aferró a las paredes de la biblioteca como una enredadera venenosa, estrangulando el aire en los pulmones de Valentina. Cada palabra era un puñal que se hundía más y más en su pecho, girando con una crueldad metódica. Es tan crédula, tan pura, decía Ricardo, y la forma en que pronunciaba la palabra pura era un insulto, como si describiera a un animal simple, fácil de pastorear hacia el altar para asegurar la unión de sus fortunas. Isabela, su prima, su confidente desde la infancia, reía con él, un sonido que antes había sido música para Valentina y ahora era el chirrido de clavos en una pizarra. No te preocupes, primo político. Una vez que lleve su dote al banco, tendrá tantas obligaciones como esposa que apenas notará tus ausencias. La intimidad en su tono, el uso casual de un futuro compartido a espaldas de ella, era la confirmación final. No era un desliz, no era un error. Era un plan. Una conspiración urdida a sus espaldas por las dos personas en las que más confiaba. El corazón de Valentina, que minutos antes latía con la emoción de una novia a punto de cumplir su sueño, ahora se sentía como un trozo de hielo inerte. El dolor era tan agudo, tan físico, que tuvo que apretar su mano contra su boca para no soltar un grito que delatara su presencia. Se quedó inmóvil, prisionera de los cortinajes de terciopelo granate, mientras ellos continuaban su charla profana, detallando sus encuentros en los pabellones de casa y planeando cómo manejarían a la dulce Valentina después de la boda. La humillación era una marea ardiente que le subía por el cuello, quemándole las mejillas. Se sintió despojada, no solo de su amor y su futuro, sino de su propia dignidad. Había sido una pieza en su tablero de ajedrez, un peón sacrificado por el rey y la reina de la traición. Con un sigilo que no sabía que poseía, retrocedió, sus pies descalzos sobre la fría madera del suelo, alejándose de las voces que seguían desangrando sus sueños. Al llegar a su habitación, la visión del vestido de novia la golpeó con la fuerza de una bofetada. La seda parecía burlarse de ella, los encajes tejidos con mentiras, el velo una mortaja para su felicidad. Las flores en el jarrón, nardos y jazmines, olían de repente a descomposición. No podía casarse con él.
No podía enfrentarse a su familia, a la sociedad, a la mirada de lástima de todos cuando la verdad saliera a la luz. Pero quedarse era imposible. Vivir bajo el mismo techo que Isabela, ver a Ricardo en el altar sabiendo la verdad, eso sería una muerte en vida. Tenía que huir. La idea floreció en su mente como una flor desesperada en un desierto de dolor. No había plan, no había destino, solo la necesidad primordial de escapar. Se arrancó el delicado camisón de batista y se puso un sencillo vestido oscuro de viaje, el más práctico que tenía. En la penumbra, sus manos temblorosas buscaron el pequeño cofre de madera donde guardaba las joyas de su madre, un tesoro modesto pero su único bien verdaderamente personal. Tomó unos cuantos billetes que había ahorrado de su asignación y, con una última mirada desgarradora a la habitación que había sido su santuario, se envolvió en una pesada capa de lana y se deslizó fuera de la mansión. La noche la recibió con un viento frío que anunciaba tormenta. El cielo, sin estrellas, era un reflejo de la oscuridad que se había instalado en su alma. Corrió sin mirar atrás, sus pies encontrando el camino hacia los límites de la propiedad, hacia la tierra de nadie que separaba su mundo del resto. Cada crujido de una rama, cada ulular de un búho, la hacía sobresaltarse, imaginando los pasos de su padre o de los guardias persiguiéndola. La lluvia comenzó a caer, primero como un goteo tímido y luego como un diluvio furioso, empapándola hasta los huesos, mezclando las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro con el agua del cielo. El barro se pegaba a sus botas, haciendo cada paso más pesado que el anterior. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse del epicentro de su dolor. Tropezó y cayó varias veces, sus manos se arañaron con las piedras y las espinas, pero el dolor físico era un bálsamo bienvenido que la distraía del tormento interno. Después de lo que parecieron horas, vio una luz parpadeante a lo lejos. Era débil, anaranjada, un pulso de vida en la negrura total. Se movía rítmicamente, como el corazón de un gigante dormido. La esperanza, o quizás el puro agotamiento, la guió hacia ella. Descubrió que la luz provenía de una forja, parte de una propiedad más modesta y rústica que la suya. La casa principal estaba a oscuras, pero el fuego del taller ardía con fuerza, lanzando sombras danzantes contra las paredes. Junto a la forja había un establo. La puerta estaba ligeramente entornada, ofreciendo un refugio del implacable temporal. Sin pensarlo dos veces, Valentina se deslizó dentro. El olor a heno, a cuero y a animal la envolvió, un aroma terrenal y honesto que contrastaba violentamente con la perfumada falsedad de su hogar. En la penumbra, vio un rincón lleno de paja limpia. Con sus últimas fuerzas, se acurrucó allí, temblando incontrolablemente por el frío y el shock. El peso de la traición, de la huida, de la incertidumbre, finalmente la aplastó, y se derrumbó en un sollozo silencioso y profundo, su cuerpo sacudiéndose en la oscuridad mientras la tormenta rugía fuera y dentro de ella. Se sentía completamente sola, una náufraga en una isla de paja, con el océano de su vida hecho añicos a su alrededor. Fue el sonido metálico y rítmico de un martillo golpeando el yunque lo que finalmente la sacó de su letargo. El sonido cesó de repente. Luego, el crujido de unas botas pesadas acercándose al establo. El corazón de Valentina dio un vuelco de pánico. La puerta se abrió por completo, silueteando la figura imponente de un hombre contra el resplandor anaranjado de la forja. Sostenía un farol en alto, y su luz cortó la oscuridad, barriendo el establo hasta que se posó en ella, acurrucada y temblorosa en el heno. El hombre era alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro despeinado por el trabajo y el rostro ensombrecido por una barba incipiente. Sus ojos, bajo unas cejas pobladas, se entrecerraron con sorpresa y sospecha. ¿Quién demonios eres tú y qué haces en mi establo? Su voz era grave, áspera como la piedra, y retumbó en el silencio del pequeño espacio. Valentina intentó hablar, pero solo un gemido ahogado salió de sus labios. Estaba demasiado aterrorizada, demasiado congelada, demasiado rota. Él dio un paso más, levantando más el farol. La luz reveló su vestido manchado de barro, su rostro pálido surcado por lágrimas secas y el temblor que sacudía todo su cuerpo. Su expresión de dura sospecha se suavizó mínimamente, reemplazada por una perplejidad cautelosa.
No te voy a hacer daño, dijo, su tono un poco menos severo, aunque todavía desconfiado. Pero necesitas decirme qué ha pasado. No pareces una ladrona. Valentina tragó saliva, reuniendo las migajas de su coraje. Yo me he escapado, susurró, su voz ronca y apenas audible por encima de la lluvia. ¿Escapado? ¿De quién? La pregunta era directa, sin rodeos. Ella negó con la cabeza, incapaz de pronunciar el nombre de Ricardo, de su familia. De mi boda. Las palabras salieron con un soplo de aire helado. La revelación flotó entre ellos. El hombre la observó fijamente, y en sus ojos oscuros, Valentina vio algo que no esperaba, un destello de reconocimiento, no de ella, sino de su dolor. Fue como si él conociera íntimamente el sabor amargo de la traición. Se acercó lentamente, como si se acercara a un animal herido, y se arrodilló a una distancia respetuosa. «Te traicionaron», dijo él. No fue una pregunta, sino una afirmación, dicha con una certeza que la dejó sin aliento. Ella solo pudo asentir, y una nueva oleada de lágrimas brotó de sus ojos. El hombre suspiró, un sonido profundo y cansado que parecía venir de un lugar de viejas heridas. «Entiendo», dijo simplemente. Se quitó su propia chaqueta de trabajo, un abrigo de lona gruesa que olía a humo y a hierro, y la extendió sobre sus hombros temblorosos. El calor y el peso fueron un consuelo inesperado. «Me llamo Mateo», dijo. «Eres bienvenida a quedarte aquí hasta que pase la tormenta. Pero no en el establo. Te morirás de frío. Ven a la casa». La ayudó a ponerse de pie, sus manos grandes y callosas sorprendentemente gentiles al sostener su brazo. Valentina se apoyó en él, sintiendo por primera vez en horas una precaria sensación de seguridad. Mientras la guiaba a través de la cortina de lluvia hacia la modesta casa de piedra, ella no podía saber que no estaba simplemente escapando de una vida de mentiras, sino que estaba entrando, a trompicones y sin saberlo, en un futuro que la rearía de las cenizas, forjado por el hombre cuyo corazón, al igual que el suyo, había sido quebrado y templado en el fuego del desengaño. La casa de Mateo era el reflejo de su dueño, sólida, sin adornos y funcional. Una gran chimenea dominaba la sala principal, y él la condujo directamente hacia ella, sentándola en una robusta silla de madera. Se movió con una eficiencia silenciosa, añadiendo más leña al fuego hasta que las llamas rugieron, lamiendo la oscuridad y el frío. Le preparó un caldo caliente que olía a hierbas y a hogar, y se lo entregó en un cuenco de barro. Valentina bebió a sorbos, el líquido caliente deslizándose por su garganta, comenzando a descongelar el hielo que se había apoderado de su interior. Se quedaron en silencio por un largo rato, el único sonido era el crepitar del fuego y el aullido del viento afuera. Mateo se sentó frente a ella, observándola con una intensidad que no era incómoda, sino más bien evaluadora, casi protectora. «Ahora, cuéntamelo», dijo finalmente, su voz más suave ahora. «Cuéntamelo todo». A veces, ponerle palabras al veneno es la única forma de empezar a sacarlo. Y Valentina, sintiendo una extraña confianza en este extraño rudo y solitario, lo hizo. Le contó sobre la risa de Ricardo, sobre las crueles palabras de Isabela, sobre el vestido de novia y la huida en la noche. Habló y habló, las palabras brotando como el agua de una presa rota, liberando toda la humillación, el dolor y la rabia que la habían estado ahogando. Cuando terminó, estaba vacía y exhausta, pero un poco más ligera. Mateo no la había interrumpido ni una sola vez. Simplemente escuchó, su rostro una máscara impasible a la luz del fuego, pero sus ojos oscuros ardían con una empatía silenciosa. Cuando ella se calló, él asintió lentamente. «El amor prometido a menudo es la mentira mejor contada», murmuró, como si hablara consigo mismo. Luego, sus ojos se encontraron con los de ella, y la intensidad en ellos la hizo contener el aliento. Gente como ellos, los de la alta cuna, juegan con los corazones como si fueran juguetes. Te usan, te exhiben y te desechan cuando ya no sirves a su propósito. Se inclinó hacia adelante, sus codos sobre las rodillas, sus manos callosas juntas. Conozco esa clase de herida, Valentina. Una mujer me prometió un futuro una vez. Me hizo creer en canciones y en mañanas de sol. Y luego,
un hombre con más acres y un apellido más sonoro le susurró al oído, y todas sus promesas se convirtieron en humo. Se llevó mi confianza y mis ahorros. La confesión la sorprendió. Este hombre, que parecía tallado en granito, había sido frágil una vez. Había sido vulnerable. De repente, ya no era un simple salvador, sino un compañero en el exilio del desamor. Se miraron el uno al otro, dos almas naufragadas encontrándose en la orilla de una noche de tormenta. Lo que él te hizo, continuó Mateo, su voz bajando a un murmullo profundo y vibrante, te robó algo más que tu futuro. Te hizo sentir sucia. Indigna. Como si el problema fueras tú. Sus palabras dieron en el clavo con una precisión dolorosa. Valentina sintió, las lágrimas amenazando con volver. Quiero que sepas que no es así. El problema nunca fuiste tú. Fue su falta de honor, su debilidad. Se puso de pie y caminó hacia ella, su presencia llenando la habitación. Se arrodilló frente a su silla, de modo que sus rostros quedaron al mismo nivel. El calor del fuego iluminaba un lado de su rostro, dejando el otro en sombras, acentuando la dureza de su mandíbula y la sorprendente suavidad de su mirada en ese momento. Levantó una de sus manos ásperas y, con una delicadeza que contradecía su apariencia, apartó un mechón de cabello mojado de su mejilla. El contacto envió un escalofrío por la piel de Valentina, pero no de miedo. Era algo diferente, algo que no había sentido en mucho tiempo. Era real. Valentina, con la voz rota, apenas un susurro tembloroso, le preguntó, ¿y qué hago ahora, Mateo? No tengo a dónde ir. Si vuelvo, me obligarán a casarme con él para salvar el honor de la familia. Si no lo hago, seré una paria. Estoy perdida. Los ojos de Mateo se oscurecieron con una determinación feroz. Su mano se movió de su mejilla para acunar suavemente su mandíbula, su pulgar acariciando la línea de su labio inferior. No estás perdida. Estás aquí, dijo con una convicción que resonó en el alma de Valentina. Él profanó la idea del amor para ti. Lo convirtió en una herramienta de humillación. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella, asegurándose de que tenía toda su atención. Fue entonces cuando pronunció las palabras que cambiarían el curso de su vida, una promesa tan audaz, tan inesperada, que la dejó sin aliento. Tu prometido te traicionó. No llores, mi cama será el lugar donde volverás a sentir amor. La declaración quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de una gravedad y una sinceridad que la hicieron temblar. No sonaba como una proposición vulgar, sino como un juramento solemne. Antes de que ella pudiera reaccionar, él continuó, explicando el significado detrás de su asombrosa oferta. No te estoy ofreciendo un romance de cuentos de hadas. Te estoy ofreciendo una cura. Un antídoto. Te enseñaré lo que es el tacto de un hombre honesto. Te mostraré que el deseo puede ser un refugio y no una trampa. Cada beso, cada caricia, no será para tomar algo de ti, sino para devolverte lo que te robaron, el control sobre tu propio cuerpo, la alegría de tu propia piel. Su pulgar continuaba su lento y deliberado recorrido por su labio, y Valentina sintió un calor profundo extenderse por su vientre, un calor que no tenía nada que ver con la chimenea. Él te cortejó con mentiras y sonrisas vacías. Yo no te cortejaré con flores, sino con fuego. El fuego de mi forja que purifica y da nueva forma. El fuego de mi cuerpo que te recordará que estás viva y que mereces ser deseada por quien eres, no por lo que representas. Estaba abrumada, sin palabras. La audacia de su propuesta era escandalosa para los estándares de su mundo, pero en la cruda honestidad de esa habitación, a la luz de las llamas, se sentía como la única verdad que le quedaba. Estaba tan cansada de las mentiras, de las apariencias, de los modales estudiados que ocultaban corazones podridos. Este hombre, Mateo, le ofrecía una verdad visceral. Le ofrecía una forma de reclamarse a sí misma. Con una lágrima solitaria rodando por su mejilla, no de tristeza sino de una extraña y temblorosa esperanza, asintió. Un movimiento casi imperceptible, pero él lo vio. Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Mateo, una sonrisa que no llegó a sus ojos, que permanecieron serios, comprometidos con su juramento. Bien, dijo en voz baja.
Se puso de pie y le tendió la mano. Ven. La primera lección comienza ahora. La lección de que no eres frágil y de que no estás rota. Estás hecha del mismo material que las estrellas, fuego y fuerza. Valentina, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, una mezcla de miedo y una anticipación que la avergonzaba y la excitaba a partes iguales, puso su mano en la de él. Sus dedos fríos se envolvieron en su calor áspero y reconfortante. Él la condujo a su dormitorio, una estancia tan sencilla como el resto de la casa. Una cama grande con un marco de hierro forjado, probablemente hecho por sus propias manos, era la pieza central. El único adorno era la luz de la luna que se filtraba por la ventana ahora que la tormenta amainaba. Él no la empujó ni la apresuró. Simplemente se paró frente a ella y, con una paciencia infinita, comenzó a desabrochar los pequeños botones de su vestido de viaje. Sus dedos, acostumbrados al trabajo duro con el metal, eran sorprendentemente ágiles y cuidadosos. No había lujuria en su mirada, sino una concentración intensa, como si estuviera desarmando un mecanismo delicado. Cuando el vestido cayó a sus pies, dejándola en su delgada enagua, Valentina se estremeció. Ricardo nunca la había visto así. Sus encuentros habían sido robados, besos apresurados y culpables en el jardín. Mateo, en cambio, la miraba abiertamente, sin vergüenza ni juicio. Tu cuerpo es tuyo, Valentina, dijo suavemente, su voz una caricia en la penumbra. Y es hermoso. No dejes que el recuerdo de su traición te haga pensar lo contrario. La levantó en brazos, con una facilidad que la dejó sin aliento, y la depositó en la cama. Las sábanas estaban limpias y olían a aire fresco y a jabón. Él se deshizo de su propia camisa, revelando un torso ancho y musculoso, la piel surcada por viejas cicatrices y el resplandor de la forja. Se acostó a su lado, apoyándose en un codo para poder mirarla. La primera lección, susurró, su aliento cálido contra su piel. Un beso no es un robo, es un regalo. Es un diálogo. Y el de él era un monólogo de mentiras. Se inclinó lentamente y sus labios se encontraron con los de ella. No fue un beso demandante ni apasionado. Fue un beso lento, tierno, exploratorio. Era suave pero firme, un beso que no pedía nada a cambio. Sus labios se movieron sobre los de ella con una maestría que la hizo suspirar, borrando el recuerdo de los besos fríos y calculadores de Ricardo. Su mano, que no estaba apoyada, subió para acunar su rostro, su pulgar acariciando su pómulo. El beso se profundizó ligeramente, y él emitió un suave gruñido de aprobación cuando ella, instintivamente, le devolvió el beso, una respuesta tímida pero genuina. Se apartó un poco, sus frentes casi tocándose. Ahí está, murmuró. Eso es verdad. Esa respuesta tuya, eso es real. Esa noche, en la cama de Mateo, no hubo consumación, no como el mundo la definía. En cambio, hubo una lección de redescubrimiento. Él la besó en los párpados, en la frente, en la punta de la nariz. Estos son para borrar las lágrimas que derramaste, decía. La besó en el hueco del cuello, donde el pulso latía frenéticamente. Este es para recordarte que estás viva. Sus caricias eran un mapa que reescribía la historia en su piel. Con las yemas de sus dedos callosos, trazó la línea de sus brazos, sus hombros, su espalda, despertando sensaciones que habían estado dormidas o que nunca habían existido. Cada vez que él te tocó, si es que lo hizo, su voz era un murmullo grave y lleno de un desdén contenido, estaba marcando su propiedad. Mis manos no marcan. Liberan. Valentina se encontró relajándose bajo su toque, su cuerpo, que había estado tenso por el dolor y el miedo, ahora se sentía pesado y lánguido de una manera agradable. Por primera vez desde que había escuchado esas risas crueles, su mente no estaba girando en la humillación. Estaba anclada en el presente, en la sensación del aliento de Mateo en su piel, en el peso de su mano en su cadera, en el sonido de su corazón latiendo fuerte y constante junto al de ella. Cuando finalmente el sueño la venció, estaba acurrucada contra el costado de Mateo, su cabeza en su pecho, envuelta en su calor. Se durmió no con la imagen de la traición, sino con el sentimiento de una promesa. Una promesa de que, en los brazos de este herrero endurecido, en el santuario de su cama, podría ser forjada de nuevo,
no como la esposa inocente de un traidor, sino como una mujer que conocía el valor de la verdad. El placer y el toque honesto de un hombre que había decidido curar sus heridas con la pura fuerza de su propia devoción. Mientras tanto, en la mansión de los Valdepeña, el infierno se había desatado. La desaparición de Valentina fue descubierta al amanecer por una doncella que fue a despertarla. El grito de la joven sirvienta fue el preludio de un caos que envolvió a la familia en una nube de pánico y vergüenza. Don Alejandro Valdepeña, su padre, un hombre cuyo orgullo era tan vasto como sus tierras, rugió como un león herido. Su primera reacción no fue de preocupación, sino de furia. La deshonra. Una novia fugitiva en la víspera de su boda. Era un escándalo que mancharía su apellido para siempre. Ricardo de la Vega, mostrando una actuación digna de un teatro, fingió una desesperación devastadora. Mi amor, mi Valentina. ¿Qué le ha podido pasar? ¿Ha sido secuestrada? Debemos buscarla, don Alejandro, cada segundo cuenta. Pero sus ojos, al encontrarse con los de Isabela por un fugaz instante sobre la cabeza de la sollozante madre de Valentina, delataban su verdadero pánico. ¿Y si ella los había escuchado? ¿Y si iba a contarle a todos su secreto? Isabela, más astuta y serena, tomó el control. Tío, tía, debemos mantener la calma, dijo con una voz suave pero firme. Valentina ha estado bajo mucha presión. Es tan sensible. Quizás la tensión fue demasiada para ella y ha ido a dar un paseo para aclararse. Se ha desorientado. Plantó la semilla de la inestabilidad mental, una explicación mucho más conveniente que la traición. Era una forma de controlar la narrativa, de pintar a Valentina como una criatura frágil y confundida, y a ellos como la familia preocupada. Don Alejandro se aferró a esa explicación. Era preferible tener una hija nerviosa que una hija que había descubierto una verdad inconveniente. Busquen en toda la propiedad, ordenó a sus hombres. Registren cada rincón. Pero sean discretos. Nadie fuera de estas paredes debe saber nada hasta que la encontremos. La búsqueda comenzó, una farsa silenciosa y desesperada. Ricardo e Isabela participaron con un fervor calculado, sus rostros una máscara de angustia. Pero en sus corazones, una fría serpiente de miedo comenzaba a desenroscarse. Si Valentina regresaba y hablaba, todo su plan, sus ambiciones, se reducirían a cenizas. Tenían que encontrarla primero. Y tenían que asegurarse de que, cuando lo hicieran, su versión de la historia fuera la única que importara. Pero no la encontraron. Valentina estaba a salvo, a apenas 1 kilómetro de distancia, durmiendo por primera vez en muchas horas un sueño sin pesadillas, protegida por el hombre que no le había prometido un apellido ni una fortuna, sino algo mucho más valioso, la oportunidad de volver a sentir. Al despertar a la mañana siguiente, Valentina se encontró sola en la gran cama de hierro. Por un momento, el pánico la atenazó, pensando que todo había sido un sueño febril. Pero el olor a humo y a hombre que impregnaba las sábanas era real. Y la ropa que llevaba, una sencilla camisa de hombre que le quedaba enorme y que alguien le había puesto mientras dormía, también era real. Se sentó, sintiéndose extrañamente descansada, el peso en su pecho un poco más ligero. El sonido del martillo sobre el yunque ya resonaba desde la forja. El ritmo era constante, poderoso, una prueba de que Mateo ya estaba trabajando. Se levantó y fue hacia la ventana. La tormenta había pasado, dejando un mundo limpio y brillante bajo el sol de la mañana. Pudo ver a Mateo en su taller, sin camisa, su espalda un mapa de músculos moviéndose con una gracia eficiente mientras golpeaba el metal al rojo vivo sobre el yunque. Cada golpe era preciso, lleno de fuerza y propósito. Había una belleza cruda en ello, una honestidad en el trabajo físico que la cautivó. Se dio cuenta de que no sabía casi nada de este hombre, y sin embargo, le había confiado su seguridad y su vulnerabilidad de una manera que nunca había hecho con nadie. En la cocina encontró una bandeja esperándola, pan recién horneado, un trozo de queso y una jarra de leche. Un simple gesto de cuidado que la conmovió profundamente. Mientras comía, pensó en su situación. La relativa calma de la noche se disipaba ante la dura luz del día. ¿Qué iba a hacer?
No podía quedarse allí para siempre. Mateo no era su carcelero, pero tampoco era su salvador permanente. Tenía que tomar una decisión. Cuando Mateo entró en la casa un par de horas más tarde, secándose el sudor de la frente con el dorso del brazo, la encontró sentada junto al fuego apagado, con la mirada perdida en las cenizas. ¿Has dormido bien?, preguntó, su voz siempre un poco áspera, pero ahora con un matiz de genuina preocupación. Sí, respondió ella en voz baja. Gracias. Por todo. Él asintió, sirviéndose un vaso de agua de un cubo. El desayuno estaba bueno. Te vi trabajando, dijo ella. Parece un trabajo duro. Lo es, replicó él. Pero es honesto. El metal no miente. O lo doblas con la cantidad correcta de calor y fuerza, o se rompe. No hay engaño en él. Es lo que es. La analogía no pasó desapercibida para Valentina. Se hizo un silencio, y ella supo que tenía que abordar lo inevitable. Mateo, no puedo quedarme aquí. Te estoy causando un problema. Si mi padre me encuentra aquí. Que lo intente, la interrumpió él, y el brillo peligroso en sus ojos no dejó lugar a dudas de que hablaba en serio. Nadie te sacará de aquí si no quieres irte. Esta es mi tierra. Aquí, mis reglas. Pero no es justo para ti. Y además, anoche. Se sonrojó, sin saber cómo continuar. ¿Anoche qué?, preguntó él, acercándose. ¿Te arrepientes? No, dijo ella rápidamente, sorprendiéndose a sí misma por su propia certeza. No me arrepiento. Es solo que, todo es tan rápido, tan confuso. La vida rara vez nos da el lujo de la claridad, dijo Mateo, parándose frente a ella. Levantó su barbilla con un dedo, obligándola a mirarlo a los ojos. Anoche te hice una promesa. Y no soy un hombre que haga promesas a la ligera. Te dije que te ayudaría a sanar, a redescubrirte. Y lo haré. Pero tiene que ser tu elección, Valentina. Cada paso del camino. Puedes irte ahora mismo, te daré algo de dinero y te ayudaré a llegar a la ciudad más cercana. O puedes quedarte. Puedes quedarte aquí, bajo mi techo, bajo mi protección. Y continuaremos con las lecciones. Su oferta era tan directa, tan clara. Quedarse significaba abrazar un camino desconocido y escandaloso. Significaba confiar en este hombre, en su extraño método de curación. Irse significaba enfrentarse al mundo sola, con un apellido manchado y un futuro incierto. Miró su rostro, el rostro de un hombre que no ocultaba nada. Lo que veías era lo que tenías. Fuerza, honestidad y un dolor oculto que reflejaba el suyo. En su mundo de máscaras y sonrisas falsas, esa autenticidad era como un faro en la niebla. Quiero quedarme, dijo, su voz más firme de lo que se había sentido en días. Quiero aprender. Una vez más, esa lenta sonrisa apareció en el rostro de Mateo. Buena elección, dijo. Entonces, esta noche, la segunda lección. Hoy, aprenderás a vivir de nuevo. Ayúdame en el huerto. Ensuciarte las manos con tierra es bueno para el alma. Y así comenzó la nueva vida de Valentina. Pasó el día trabajando junto a Mateo en el huerto, arrancando malas hierbas, regando las plantas. Sus manos, acostumbradas al bordado y a tocar el piano, se ensuciaron y se llenaron de rasguños. Sus músculos, poco acostumbrados al esfuerzo, le dolían. Pero se sentía maravillosamente, increíblemente viva. Rieron juntos cuando ella casi se cae en un charco de barro. Él le enseñó los nombres de las hierbas, le explicó cómo el sol y la tierra trabajaban juntos para crear vida. Por primera vez, estaba haciendo algo real, algo tangible. Estaba contribuyendo, no simplemente existiendo como un adorno. Esa noche, después de una cena sencilla pero deliciosa preparada por ambos, él la condujo de nuevo al dormitorio. La anticipación vibraba en el aire, pero no era la misma mezcla de miedo y excitación de la noche anterior. Hoy, había una confianza incipiente, una curiosidad genuina. Anoche fue sobre la verdad y la ternura, dijo Mateo, su voz un murmullo bajo en la habitación iluminada solo por una vela. Esta noche es sobre el placer. Su placer, corrigió.
El que te pertenece por derecho de nacimiento y que ningún hombre tiene derecho a dar o quitar a su antojo. Solo tú. Él la desvistió de nuevo, pero esta vez, los ojos de Valentina no rehuían los suyos. Lo observó mientras él también se desnudaba, admirando sin vergüenza la poderosa forma de su cuerpo. Se acostaron uno frente al otro en la cama, la luz de las velas proyectando un brillo dorado sobre su piel. «Dime qué quieres», le susurró él, su mano suspendida a centímetros de su cuerpo, esperando su permiso. Nadie le había preguntado nunca qué quería. Siempre le habían dicho que debía querer. «Yo, no lo sé», admitió ella con sinceridad. «Entonces lo descubriremos juntos», replicó él. Y comenzó la segunda lección. Sus manos y sus labios se convirtieron en instrumentos dedicados a un único propósito, el placer de ella. Cada caricia, cada beso, era una pregunta. Y su cuerpo, para su asombro, comenzaba a responder con un lenguaje propio que ella no sabía que hablaba. Suspiros, estremecimientos, el arqueo de su espalda. Él leía sus reacciones como un erudito lee un texto antiguo, descifrando sus secretos, aprendiendo sus ritmos. La llevó al borde de una sensación abrumadora una y otra vez, solo para retroceder, enseñándole a saborear la tensión, a controlar la oleada de placer. «Es tuyo, Valentina», le repetía como un mantra. «Siéntelo. No es algo que me estés dando a mí. Es algo que estás reclamando para ti». Cuando finalmente permitió que la ola la arrastrara, el grito que escapó de sus labios no fue de dolor ni de miedo, sino de pura y liberadora éxtasis. Se sintió como un renacimiento, como si partes de ella que habían estado muertas o dormidas hubieran cobrado vida de repente con una luz deslumbrante. Agotada y temblando, se acurrucó contra él. Mateo simplemente la sostuvo, su respiración constante y su calor envolviéndola. No había tomado su propio placer. La noche había sido enteramente sobre ella. Ese acto de generosidad desinteresada la conmovió más que cualquier otra cosa. En la oscuridad, apoyada en el pecho del hombre que la estaba reconstruyendo pieza por pieza, Valentina comprendió que el amor verdadero quizás no se trataba de promesas susurradas a la luz de la luna o de grandes gestos románticos. Quizás se trataba de algo mucho más simple y mucho más profundo, un hombre que te veía en tu momento más roto y, en lugar de darte la espalda, te ofrecía el calor de su fuego, no para consumirte, sino para forjarte en algo más fuerte y más brillante que antes. La promesa de su cama no era solo un lugar para encontrar amor, se estaba convirtiendo en el crisol donde su propio amor por sí misma estaba naciendo. Y ese, se dio cuenta, era el regalo más grande de todos. Los días que siguieron se convirtieron en una sinfonía de redescubrimiento para Valentina. Una melodía compuesta con el ritmo constante del martillo de Mateo y las notas suaves de una intimidad que florecía en los rincones más inesperados. Cada amanecer era un lienzo en blanco que pintaban juntos, no con los colores pálidos de la obligación y las expectativas sociales, sino con los tonos vibrantes de la tierra, el sudor y la pasión honesta. La casa de Mateo, que al principio le había parecido un refugio austero y algo descuidado, comenzó a transformarse bajo las manos de Valentina. No lo hizo por un sentido del deber, sino por un impulso abrumador de anidar, de imprimir su propia esencia en el espacio que se estaba convirtiendo en su santuario. Comenzó por la cocina, fregando las ollas hasta que el cobre brilló con un resplandor rojizo que competía con el de la forja. Encontró hierbas secas colgando de las vigas y las organizó en pequeños frascos, llenando el aire con aromas de romero y tomillo. Mateo la observaba desde la puerta al principio, con una mezcla de curiosidad y una extraña vulnerabilidad en sus ojos. Como si no estuviera seguro de cómo reaccionar ante esa invasión de calidez y orden en su fortaleza de soledad. «Nunca me ha importado mucho el desorden», murmuró un día, casi a modo de disculpa, mientras la veía colocar flores silvestres en un jarrón de hojalata sobre la mesa. Valentina se giró hacia él, con una mancha de harina en la mejilla y una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «No es por el desorden, Mateo. Es por la vida. Las cosas bonitas nos recuerdan que la vida también puede serlo». Él no dijo nada, pero se acercó y, con su pulgar áspero, le limpió la harina de la mejilla, dejando que su mano se demorara allí un instante más de lo necesario. Fue un gesto pequeño,
pero para Valentina significó un mundo. Era aceptación. Era un reconocimiento de que ella no era una invitada temporal, sino una parte de ese hogar que estaban construyendo sin darse cuenta. Él, a su vez, empezó a cambiar. La rigidez de sus hombros parecía relajarse, las líneas de preocupación en su frente se suavizaban cuando ella estaba cerca. Un día, Valentina lo escuchó tararear una vieja melodía mientras trabajaba en la forja, un sonido grave y desafinado que era la música más dulce que jamás había oído. El trabajo en el huerto se convirtió en su rutina compartida. Mateo le enseñó la diferencia entre las plantas buenas y las malas hierbas, la paciencia de esperar a que una semilla germine, la satisfacción de cosechar algo con tus propias manos. Todo aquí es honesto, le dijo una tarde, mientras arrancaban patatas de la tierra. Le das tu trabajo y ella te da su fruto. No hay agendas ocultas ni promesas vacías. Valentina entendió que él no solo hablaba de la agricultura. Le estaba enseñando su filosofía de vida, la que había adoptado después de que su propio corazón fuera arado por la traición. Y mientras sus días estaban llenos de trabajo y descubrimientos sencillos, sus noches continuaban siendo un territorio sagrado de aprendizaje y placer. Las lecciones de Mateo se volvieron más complejas, más íntimas. Ya no se trataba solo de que ella redescubriera su cuerpo, sino de que ambos exploraran el del otro, un mapa de piel y cicatrices, de sensibilidad y fuerza. Una noche, mientras yacían entrelazados después de un amor lento y profundo, ella trazó con el dedo una vieja cicatriz blanquecina en su costado. «¿Cómo te hiciste esto?», susurró en la oscuridad. Mateo se tensó por un momento, un reflejo instintivo de un hombre no acostumbrado a compartir sus debilidades. Pero entonces, exhaló lentamente y la atrajo más cerca. Un trozo de metal caliente. Fui descuidado. Era joven y estúpido, pensaba que era invencible. Todos somos descuidados a veces, dijo ella suavemente, depositando un beso sobre la cicatriz. Pero las cicatrices no son feas, Mateo. Cuentan una historia. Prueban que has vivido y has sobrevivido. Él giró la cabeza para mirarla, y a la luz de la luna que se filtraba por la ventana, ella pudo ver una emoción cruda en sus ojos, algo que iba más allá del deseo. Era gratitud. Era asombro. Nadie me había dicho eso nunca, admitió con voz ronca. Para la mayoría, mis cicatrices son solo una señal de mi tosco oficio. Para mí, replicó ella, su voz firme, son la prueba de que tus manos pueden crear belleza a partir del fuego y el dolor. Me lo has demostrado. Con el hierro, y conmigo. Él no respondió con palabras. La besó, y en ese beso había una nueva dimensión de igualdad y devoción. Ya no era el maestro y la alumna. Eran dos supervivientes, dos almas remendadas que habían encontrado la manera de que sus bordes rotos encajaran perfectamente. El diálogo entre ellos empezó a adquirir una nueva confianza, teñido de un descaro juguetón que a Valentina le encantaba. ¿Qué lección hay programada para esta noche, mi rudo herrero?, le preguntó una tarde mientras le llevaba un jarro de agua fresca a la forja, observando el sudor brillar en los músculos de su espalda. Mateo tomó el jarro, bebió profundamente y luego la miró por encima del borde, sus ojos oscuros brillando con picardía. Esta noche, la lección es de física, dijo con voz grave. ¿Física?, preguntó ella, arqueando una ceja. Sí, afirmó él, dejando el jarro y atrapando su mano. Sobre cómo tu cuerpo suave y curvilíneo puede encajar perfectamente contra mi cuerpo duro y anguloso. Y sobre la fricción. Y sobre el calor que generamos juntos. Un calor que podría fundir el acero de mi yunque. El aliento de Valentina se atascó en su garganta. El calor de la forja no era nada comparado con el que recorrió su cuerpo en ese momento. Se inclinó y le susurró al oído, espero que hayas construido esa cama para que sea resistente, herrero. Porque tus lecciones de física prometen ser explosivas. La risa profunda de Mateo retumbó en su pecho, un sonido rico y libre que llenó el taller. La atrajo hacia sí para un beso rápido y duro, un beso que sabía a sudor, a humo y a promesa. Puede resistir un asedio, mi amor, le susurró contra los labios. Pongamos a prueba sus cimientos esta noche.
Fue en esos momentos, en medio del trabajo y los juegos, que Valentina se dio cuenta de que no solo se estaba curando, se estaba enamorando. Se enamoraba de sus manos callosas, de su risa inesperada, de la forma en que su rostro se suavizaba cuando la miraba creyendo que ella no se daba cuenta. Y se dio cuenta de que él también se estaba enamorando de ella. Lo veía en la forma en que la protegía del sol con su propia sombra, en la flor solitaria que encontraba en su almohada por la mañana, en el pequeño broche de hierro que forjó para ella. Una delicada espiral que simbolizaba el renacimiento. Sin embargo, el mundo exterior, el mundo del que había huido, no se había olvidado de ella. En la mansión de los Valdepeña, la atmósfera se había enrarecido, volviéndose sofocante con la tensión y la vergüenza. Don Alejandro había pasado de la furia al pánico. Los rumores comenzaban a extenderse por la alta sociedad como una mancha de aceite. La boda pospuesta indefinidamente debido a la delicada salud de la novia ya no engañaba a nadie. Su honor, la moneda más valiosa de su mundo, se estaba devaluando cada día que pasaba. Ricardo e Isabela, los arquitectos de su miseria, se movían en un delicado baile de engaños. No te preocupes, don Alejandro, decía Ricardo con una seriedad fingida. He puesto a mis mejores hombres a buscarla discretamente. La encontraremos. Probablemente esté acogida en algún convento, abrumada por la emoción. Pero en privado, su pánico era real y corrosivo. Y si le ha contado a alguien, Ricardo, siseaba Isabela una noche, mientras paseaban por el jardín de rosas, el mismo lugar donde Valentina había escuchado sus sueños de amor. Si su historia sale a la luz antes de que la encontremos, estaremos arruinados. No solo perderemos la unión de las tierras, seremos el hazmerreír de la provincia. Ricardo agarró su brazo, su agarre más fuerte de lo necesario. No lo hará. ¿Y a quién se lo diría? Es una joven inocente y asustadiza. La encontraremos. Y cuando lo hagamos, nos aseguraremos de que su historia coincida con la nuestra. Su plan se había vuelto más siniestro. Ya no se trataba solo de encontrarla, sino de silenciarla, de controlar su narrativa por completo. Contrataron a un hombre llamado Salazar, un antiguo capataz conocido por su falta de escrúpulos y su habilidad para encontrar cosas, o personas, que no querían ser encontradas. Le dieron una bolsa de monedas y una descripción de Valentina. Encuéntrala, le ordenó Ricardo, con los ojos fríos. Tráela de vuelta. Y si se resiste, asegúrate de que entienda que la cooperación es su única opción. Un día, la realidad de su precaria situación golpeó la puerta de Mateo. Se estaban quedando sin harina y sin sal. Necesitaban ir al pueblo. No tienes que venir, le dijo Mateo, su rostro serio. Puedo ir yo solo. Es más seguro. No, insistió Valentina, con una determinación que lo sorprendió. No voy a esconderme para siempre, Mateo. No soy una prisionera. Esta es mi vida ahora, y quiero vivirla. Contigo. Iremos juntos. Él la estudió por un momento, viendo la nueva fuerza en su mirada, el acero que él mismo había ayudado a forjar en su columna vertebral. Y se sintió abrumado por el orgullo. De acuerdo, asintió. Juntos. El viaje al pueblo fue tenso. Valentina se cubrió la cabeza con un pañuelo, pero aún así sentía cada mirada como una acusación. Mateo caminaba a su lado, su presencia una muralla protectora. Mantuvo una mano en la parte baja de su espalda, un gesto de posesión y apoyo que la anclaba. En la tienda de ultramarinos, una mujer regordeta y de mejillas sonrosadas llamada Elara lo saludó con una sonrisa cálida. Mateo. Qué milagro verte por aquí. Y, con compañía. Sus ojos curiosos se posaron en Valentina. Elara, esta es Valentina, dijo Mateo, su tono no dejaba lugar a preguntas. Se queda conmigo. Valentina vio un destello de comprensión y simpatía en los ojos de la mujer mayor. Elara había conocido a Mateo durante años, lo había visto consumirse tras su propio desengaño amoroso. Ahora, al ver el atisbo de una sonrisa en sus labios, la forma en que miraba a Valentina, pareció entenderlo todo. Encantada de conocerte, querida, dijo Elara, dándole a Valentina un apretón en el brazo.
Este viejo gruñón necesita a alguien que le quite el óxido del corazón. Pareces estar haciendo un buen trabajo. Valentina se sonrojó, pero la amabilidad de Elara la relajó. Consiguieron sus provisiones, e incluso se permitieron un pequeño lujo, un trozo de chocolate que compartieron en el camino de vuelta, riendo como niños. Se sentían invencibles, como si su pequeño mundo de dos fuera inexpugnable. Pero no lo era. En la taberna del pueblo, un hombre sentado en una esquina oscura observaba cada uno de sus movimientos. Era uno de los hombres de Salazar. Había estado preguntando, mostrando un daguerrotipo desvaído de una joven de la alta sociedad. Las descripciones de la misteriosa mujer que vivía con el herrero solitario habían despertado su interés. Al verlos juntos, la forma en que Mateo la protegía, la forma en que ella lo miraba, supo que había encontrado su presa. Esperó a que se fueran y luego envió un mensaje rápido a Salazar. Había encontrado a la novia fugitiva. Los días siguientes transcurrieron en una feliz ignorancia. Valentina y Mateo estaban tan absortos en su mundo que no notaron las señales, la sensación de ser observados cuando trabajaban en el huerto, el crujido de una rama en el bosque cercano que no era de ningún animal. Una tarde, decidieron escapar del calor y fueron a un pequeño arroyo que serpenteaba por la propiedad de Mateo. El agua era cristalina y fría, y se deslizaba sobre piedras lisas. Dejaron la ropa en la orilla y se metieron en el agua. La frialdad del arroyo le robó el aliento a Valentina, pero pronto se convirtió en una sensación estimulante. Mateo la observaba desde el otro lado del pequeño remanso, su cuerpo poderoso recortado contra el sol que se filtraba entre los árboles. «Eres una bruja del agua, ¿lo sabías?», le dijo él, su voz un murmullo que se mezclaba con el sonido del arroyo. «¿Una bruja del agua?», preguntó ella, riendo. «Sí. Has venido aquí y has traído la vida de nuevo a este lugar. A mí». Nadó hacia ella, sus movimientos lentos y deliberados. El agua les llegaba a la cintura, creando ondas que lamían su piel. Cuando llegó frente a ella, la tomó por las caderas y la acercó. «Nunca antes había traído a nadie aquí», confesó. «Este era mi lugar para estar solo». «Ya no estás solo, Mateo», le susurró ella, pasando sus brazos por su cuello. Se besaron, un beso salpicado de gotas de agua, un beso que sabía a sol y a tierra y a una felicidad tan pura que dolía. Sus cuerpos se movían juntos en el agua, en una danza lenta y sensual. Sus manos exploraban, redescubriendo las formas y texturas que ya conocían de memoria, pero que se sentían nuevas y emocionantes bajo el agua fresca. «Quiero hacerte el amor aquí», le susurró él al oído, su aliento caliente contra su piel mojada. «Ahora mismo. Bajo el cielo. Con el agua como nuestra cama y los árboles como únicos testigos». El corazón de Valentina dio un vuelco ante la cruda poesía de sus palabras. «Sí», suspiró ella. «Sí, por favor». Él la levantó, sus piernas se enroscaron alrededor de su cintura, y la llevó a una parte menos profunda donde el agua les cubría solo los muslos. Apoyó su espalda contra una gran roca lisa y cálida por el sol. El mundo a su alrededor se desvaneció, reducido a sus cuerpos unidos, al sonido de su respiración y a los latidos sincronizados de sus corazones. Hicieron el amor con una urgencia apasionada y una ternura profunda, una celebración de su amor, de su refugio encontrado, de la vida que estaban forjando juntos, ajenos a la sombra que se cernía sobre ellos. Esa misma noche, la paz se hizo añicos. Estaban sentados frente a la chimenea, compartiendo una cena tardía. Valentina estaba acurrucada contra el costado de Mateo, describiéndole los patrones que veía en las llamas, mientras él la escuchaba con una media sonrisa, disfrutando del sonido de su voz. De repente, los perros de una granja vecina comenzaron a ladrar frenéticamente. El sonido fue seguido por el relincho asustado de su propio caballo en el establo. Mateo se puso rígido al instante. Se levantó de un solo movimiento, su cuerpo transformado en una estatua de alerta máxima. «Quédate aquí», le ordenó a Valentina en voz baja pero firme. «No te muevas de la chimenea». Antes de que ella pudiera protestar, él ya había cogido un pesado atizador de hierro de la chimenea y se dirigía hacia la puerta. Valentina se quedó paralizada, con el corazón martillándole contra las costillas. El miedo,
Un viejo conocido que había pensado que había desterrado, regresó con una fuerza helada. Se oyeron voces afuera. Voces duras y desconocidas. Sabemos que está ahí dentro, herrero, gritó una voz áspera. Entréganos a la chica Valdepeña y nadie saldrá herido. La sangre de Valentina se convirtió en hielo. La habían encontrado. Su pasado, su pesadilla, había cruzado el umbral de su santuario. Mateo abrió la puerta solo una rendija, lo suficiente para ver a 3 hombres de pie en el claro, sus siluetas recortadas por la luz de la luna. Uno de ellos, claramente el líder, dio un paso al frente. Era Salazar. No sé de qué chica me hablas, gruñó Mateo, su voz un trueno contenido. El atizador estaba firmemente sujeto en su mano, los nudillos blancos. Ahórrate las mentiras, grandullón, se burló Salazar. Hemos sido contratados por su prometido. Solo la queremos de vuelta. Puedes quedarte con tu herrería y tu vida miserable. O puedes morir protegiendo a la prometida de otro hombre. Tú eliges. El insulto encendió una furia fría en los ojos de Mateo. Ella no es la prometida de nadie, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Y esta es mi tierra. Y ella está bajo mi protección. El próximo paso que den en mi propiedad será el último. Por un momento, nadie se movió. El aire crepitaba con una tensión mortal. Valentina observaba desde las sombras, con la mano en la boca para ahogar un sollozo. Vio la determinación inquebrantable en la espalda de Mateo, un hombre dispuesto a enfrentarse a 3 matones por ella. Pero también vio la sonrisa cruel en el rostro de Salazar. Él y sus hombres sacaron cuchillos largos que brillaron siniestramente a la luz de la luna. Sabían que eran más, y estaban seguros de su victoria. En ese momento de terror puro, una nueva fuerza surgió en Valentina. No era la damisela asustadiza que había huido de la mansión. Era la mujer que había trabajado la tierra, que había enfrentado sus miedos en la cama de un herrero, que había sido forjada de nuevo en el fuego. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras el hombre que amaba luchaba por ella. Mientras Mateo mantenía la atención de los hombres en la puerta, ella se movió en silencio por la habitación. Sus ojos buscaron algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Vio el pesado caldero de hierro que usaban para el guiso, todavía medio lleno. Con un esfuerzo que tensó todos los músculos de su cuerpo, lo levantó de la repisa de la chimenea. Estaba ardiendo. La lucha comenzó con una rapidez brutal. Salazar y sus hombres se abalanzaron sobre Mateo. Él se defendió como un oso acorralado, el atizador de hierro cantando en el aire, conectando con un brazo con un crujido nauseabundo. Pero eran demasiados. Mientras 2 lo mantenían ocupado, Salazar intentó flanquearlo para entrar en la casa. «Atrapen a la zorra», gritó. Ese fue su error. En el instante en que Salazar cruzó el umbral, Valentina se abalanzó desde la oscuridad. Con un grito que era una mezcla de rabia y terror, le arrojó el contenido hirviendo del caldero directamente a la cara. Salazar aulló, un chillido inhumano de agonía mientras se agarraba el rostro quemado, tropezando hacia atrás y cayendo al suelo, retorciéndose. La sorpresa del ataque les dio a Mateo la apertura que necesitaba. Con un rugido, golpeó al segundo hombre en la rodilla, haciéndolo caer. El tercero, al ver a su líder incapacitado y a su compañero herido, dudó. El miedo reemplazó su arrogancia. Mateo se abalanzó sobre él, y el hombre soltó su cuchillo y huyó cojeando hacia la oscuridad del bosque, seguido por el otro que podía correr. La noche quedó en silencio, salvo por los gemidos agónicos de Salazar en el suelo. Mateo se quedó de pie, jadeando, con el pecho agitado. Miró el atizador en su mano y luego a Valentina, que estaba temblando incontrolablemente, con los ojos fijos en el hombre que se retorcía en el suelo. Lentamente, Mateo se acercó a ella. Dejó caer el atizador con un ruido sordo y la envolvió en sus brazos, apretándola contra su pecho con una fuerza que le quitó el aliento. Ella se aferró a él, enterrando el rostro en su camisa, y finalmente se permitió sollozar, liberando toda la tensión y el terror. «Lo hiciste, Valentina», le susurró él al oído, con la voz llena de asombro y admiración. «Luchaste. Lo salvaste. Nos salvaste a los 2.
Ella levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Se acabó. Por ahora, dijo él, su mandíbula endureciéndose mientras miraba al hombre en el suelo. Pero esto solo es el principio. No se detendrán. Ahora saben dónde estás. El santuario había sido violado. La burbuja de paz en la que habían vivido había estallado. Ya no podían esconderse. El mundo real, con toda su crueldad y sus mentiras, los había encontrado. Pero mientras Mateo sostenía a Valentina en sus brazos, bajo la luz de la luna y sobre el suelo de su hogar defendido, supo una cosa con absoluta certeza: ya no estaba protegiendo a una muchacha asustada. Estaba de pie junto a una guerrera. Y juntos, se enfrentarían a cualquier tormenta que Ricardo de la Vega y su mundo podrido pudieran desatar sobre ellos. Su amor ya no era solo una cura o una lección, se había convertido en un arma, forjada en la confianza y templada en la batalla. Y estaban listos para usarla. La resaca de la violencia dejó un silencio espeso y metálico en el aire, roto solo por los gemidos de Salazar y el sonido entrecortado de la respiración de Valentina. Mateo la sostuvo con fuerza, permitiéndole sentir el latido sólido de su corazón contra su mejilla, un ancla en la tormenta de adrenalina y miedo. Después de un largo momento, él se apartó suavemente, sus manos todavía en sus hombros, y la miró a los ojos con una intensidad que era a la vez ferozmente orgullosa y profundamente tierna. «Entra en la casa y atranca la puerta», ordenó, su voz tranquila pero sin admitir réplica. «¿Qué vas a hacer?», susurró ella, su mirada yendo del rostro de Mateo al hombre que se retorcía en el suelo. «A sacar la basura», respondió él sombríamente. Se agachó junto a Salazar, cuya cara era una máscara grotesca de dolor y rabia. Con una eficiencia desapasionada, Mateo rasgó un trozo de la camisa del hombre y lo usó para atar sus manos a la espalda. Luego, sin una pizca de delicadeza, lo levantó y lo arrojó sobre su hombro como un saco de grano. «Tú le dirás a tu amo, a Ricardo de la Vega», gruñó Mateo al oído de Salazar, mientras lo cargaba hacia los límites de su propiedad, «que Valentina Valdepeña ha hecho su elección. Y que si él o cualquiera de sus perros falderos vuelve a poner un pie en mi tierra, lo que le ha pasado a tu cara le parecerá una caricia de amante comparado con lo que yo le haré. Lo enterraré tan profundo que ni sus descendientes podrán encontrar sus huesos para llorar sobre ellos». Dejó caer a Salazar sin contemplaciones en el camino de tierra, lejos de la casa. «Ahora, lárgate. Y no vuelvas». Salazar, cegado por el dolor y la humillación, se alejó a trompicones en la oscuridad, profiriendo una sarta de maldiciones y amenazas que el viento se llevó. Cuando Mateo regresó a la casa, encontró a Valentina de rodillas, fregando frenéticamente las salpicaduras del guiso del suelo de madera, sus manos temblando tan violentamente que apenas podía sostener el trapo. Él se arrodilló frente a ella, le quitó el trapo de las manos y la obligó a mirarlo. «Hey», dijo suavemente, acunando su rostro con sus manos callosas. «Mírame. Se acabó. Estás a salvo». «Lo quemé, Mateo», sollozó ella. «Yo vi su cara. Nunca había hecho algo así». «Defendiste tu hogar», dijo él con firmeza. «Defendiste tu vida. A nosotros. No hay vergüenza en eso. Hay honor. Me has demostrado esta noche que el fuego que llevas dentro arde más fuerte que el de mi forja. Nunca vuelvas a dudar de tu fuerza». La levantó del suelo y la llevó a la cama, donde la desvistió con cuidado, limpiando las manchas de hollín de su piel. Esa noche no hicieron el amor con la pasión explosiva de las noches anteriores. En cambio, él simplemente la abrazó, su cuerpo un escudo sólido a su alrededor, susurrándole palabras de consuelo y admiración hasta que el temblor de su cuerpo finalmente cesó y se quedó dormida en la seguridad de sus brazos. La calma que siguió fue precaria, como el silencio que precede a una tormenta aún mayor. Ambos sabían que la confrontación con Salazar no era un final, sino una declaración de guerra. Ricardo de la Vega no era un hombre que aceptara un no por respuesta, especialmente no uno entregado con un caldero de estofado hirviendo. Pasaron los siguientes días en un estado de alerta elevada, fortaleciendo su pequeño fuerte. Mateo afiló sus herramientas, no solo para la forja, sino para la defensa. Valentina,
por su parte, demostró una fortaleza interior que la sorprendió a sí misma. Insistió en aprender a manejar un hacha pequeña. Si vuelven, no voy a ser una espectadora, declaró, su voz firme. Mateo, aunque reacio a ponerla en más peligro, vio la determinación en sus ojos y la enseñó, admirando la gracia feroz con la que aprendía a blandir el arma. La tensión, sin embargo, no ahogó la intimidad entre ellos, al contrario, la intensificó. El peligro inminente despojó cualquier pretensión que pudiera quedar. Sus conversaciones se volvieron más profundas, explorando no solo sus pasados sino también el futuro que desesperadamente querían construir juntos. ¿Alguna vez pensaste en tener hijos, Mateo?, le preguntó ella una noche, mientras observaban las estrellas desde el porche, una actividad que se había convertido en su ritual para encontrar la paz. Mateo se quedó en silencio por un momento, mirando la Vía Láctea. Una vez, dijo, su voz teñida de una vieja tristeza. Ella y yo hablamos de ello. Quería un hijo para que me ayudara en la forja, para transmitirle el oficio. Hizo una pausa. Pero ahora, cuando pienso en ello, no pienso en un aprendiz. Pienso en una niña con tus ojos, riendo mientras persigue mariposas en el huerto. O en un niño con tu terquedad, aprendiendo a leer bajo el roble. Valentina apoyó la cabeza en su hombro, con el corazón hinchado de amor. Yo pienso en una casa llena de risas, susurró ella. Y del sonido de tu martillo. Un lugar donde nuestros hijos se sientan seguros y amados, donde sepan lo que es el amor verdadero, el trabajo honesto y el coraje de defender lo que es tuyo. En esa declaración, sellaron una promesa silenciosa. Ya no estaban simplemente sobreviviendo al pasado, estaban luchando activamente por un futuro. Un futuro que incluía una familia. Pero Ricardo no les iba a dar tregua. Cuando un Salazar vendado y lleno de cicatrices se presentó ante él, su ira fue volcánica. La humillación era intolerable. No solo la campesina fugitiva lo había rechazado, sino que su rudo amante había apaleado a sus hombres. Se dio cuenta de que la fuerza bruta no funcionaría contra un hombre como Mateo. Necesitaba usar un arma que el herrero no poseía, el poder, la influencia y una ley que siempre favorecía a los ricos. Junto a Isabela, que estaba cada vez más nerviosa por el cariz que tomaban las cosas, urdió un plan más vil. Fueron a ver al juez local, un hombre que le debía a la familia de la Vega numerosos favores. Ricardo pintó un cuadro desgarrador, su dulce y frágil prometida, Valentina, mentalmente inestable por el estrés de la boda, había sido secuestrada por un herrero bárbaro y solitario. La tiene prisionera, su señoría, dijo Ricardo, sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. La ha embrujado, la ha llenado de mentiras. Mis hombres solo intentaron rescatarla, y ese animal casi los mata. Isabela corroboró la historia, añadiendo detalles sobre la delicada disposición nerviosa de Valentina y su tendencia a la fantasía. Presentaron a Mateo no como un amante, sino como un secuestrador y un criminal. El juez, sin dudarlo, firmó una orden de arresto contra Mateo y una orden para rescatar a Valentina y devolverla a la custodia de su padre. Una mañana, mientras Valentina recogía tomates en el huerto y Mateo reparaba una bisagra en la puerta del establo, un grupo de 4 hombres a caballo apareció en el camino. No eran matones a sueldo, llevaban el uniforme de la guardia local. El líder, un alguacil con un bigote espeso y una expresión severa, se adelantó. Mateo Herrero, gritó, su voz resonando en el aire matutino. Quedas arrestado por el secuestro y retención ilegal de Valentina Valdepeña. Entrégate pacíficamente. Mateo y Valentina se quedaron helados. Esta era una pesadilla que no habían previsto. Esto es ridículo, gritó Mateo, caminando hacia ellos con las manos vacías y abiertas para demostrar que no era una amenaza. Ella está aquí por su propia voluntad. Eso lo decidirá el juez, dijo el alguacil, desmontando. Señorita Valdepeña, se dirigió a Valentina, que se había acercado a Mateo. No tema. Estamos aquí para llevarla a casa. Este es mi hogar, exclamó Valentina, su voz temblando de rabia. No iré a ninguna parte. Este hombre no me ha secuestrado, me ha salvado. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos.
Para el alguacil y sus hombres, ella era simplemente la dama histérica descrita en la orden, su protesta una prueba más de su confusión. Dos de los hombres agarraron a Mateo, quien no se resistió violentamente para no empeorar las cosas. Sabía que cualquier acto de agresión sería visto como la confirmación de su culpabilidad. Le ataron las manos a la espalda, sus ojos fijos en los de Valentina, tratando de transmitir una fuerza que no sentía. El otro par de guardias se acercaron a Valentina. Por favor, señorita, venga con nosotros. Su padre la espera. Cuando ella se resistió, la agarraron suavemente pero con firmeza por los brazos. No, gritó ella, luchando contra ellos. Mateo. Mateo, no dejes que me lleven. Valentina, la voz de Mateo retumbó, llena de una agonía controlada. No luches. No te harán daño. Ve con ellos. Yo arreglaré esto. Te encontraré. Lo juro. Lo arrastraron hacia uno de los caballos, mientras a ella la llevaban al carruaje que los había seguido. Sus miradas se encontraron una última vez por encima de la confusión. Vio la desesperación en los ojos de él, y él vio la suya. Luego, las puertas del carruaje se cerraron, sumergiéndola en la oscuridad. Y lo único que pudo oír fue el sonido de los cascos de los caballos llevándola de vuelta a la prisión de la que había escapado y alejándola del hombre que se había convertido en su mundo. La vuelta a la mansión Valdepeña fue como entrar en una tumba. Su habitación estaba exactamente como la había dejado, el fantasma del vestido de novia parecía haberse desvanecido, pero la atmósfera opresiva permanecía. Su padre, don Alejandro, la recibió no con un abrazo, sino con una mezcla de alivio y furia contenida. Su madre lloraba en silencio en un rincón. Pero fue la presencia de Ricardo e Isabela lo que le revolvió el estómago. Se pararon allí, con expresiones de falsa preocupación, los lobos disfrazados de ovejas. ¿Ves lo que has hecho, Valentina?, tronó su padre. El escándalo. Tu nombre en boca de todos. Y todo por un patán, un delincuente. Él no es un delincuente, replicó Valentina, su voz sorprendentemente fuerte y clara. El delincuente es el hombre que está a tu lado. Se giró para enfrentarse a Ricardo, sus ojos echando chispas. A ti te oí. A ti y a Isabela. En la biblioteca. Lo oí todo. Tu complot, tus burlas, tu traición. Por eso me fui. Huí de ti, monstruo, no de mi boda. El rostro de Ricardo palideció, pero se recuperó rápidamente, adoptando una expresión de profunda herida. Querida, el herrero te ha llenado la cabeza de veneno. Estás confundida. La única confundida aquí eres tú si crees que voy a volver a caer en tus mentiras, espetó ella. Y tú, dijo, volviéndose hacia Isabela, cuyo rostro había perdido todo color, mi propia prima. Te confié mis sueños, y te reíste de ellos a mis espaldas mientras te acostabas con mi prometido. Don Alejandro los miró a todos, una semilla de duda finalmente plantada en su mente por la ferocidad de la convicción de su hija. Pero el miedo al escándalo era más fuerte. Suficiente, gritó. Estás enferma, Valentina. Descansarás en tu habitación hasta que recuperes el juicio. Y te casarás con Ricardo tan pronto como se pueda arreglar. Este escándalo será enterrado bajo una boda. Prefiero morir, dijo Valentina con una calma helada, antes de darse la vuelta y marchar a su habitación, cerrando la puerta con un portazo que resonó en toda la casa. Se convirtió en una prisionera en su propia casa. Una doncella le traía las comidas, y la puerta estaba vigilada. Pasó los días y las noches deambulando por la habitación como un animal enjaulado, pero su mente trabajaba febrilmente. El miedo había sido reemplazado por una rabia fría y calculadora. Mateo había jurado encontrarla, pero sabía que él estaba en una posición aún peor, en una celda, acusado de un crimen que no cometió. Tenía que salvarlo. Tenía que salvarse a sí misma. Empezó a jugar el papel que querían que jugara. Se volvió dócil, melancólica. Comía su comida en silencio, miraba por la ventana con aire perdido. Isabela, enviada para razonar con ella, le informaba de la situación con una crueldad apenas disimulada. El juicio del herrero será pronto,
le dijo un día, mientras limaba sus uñas con aire indiferente. Con tu testimonio, el de Ricardo y el del juez amigo de papá, pasará al menos 20 años en la cárcel. Serás libre de su mala influencia, prima. Deberías agradecérnoslo. El odio que Valentina sintió era tan potente que casi la ahogó, pero mantuvo su máscara de apatía. Su plan comenzaba a tomar forma. Sabía que Ricardo era arrogante y Isabela, aunque astuta, estaba cada vez más nerviosa. Podía usar eso. Pidió ver a su padre a solas. Cuando él entró en su habitación, ella estaba sentada en la cama, con una apariencia frágil y derrotada. Padre, dijo en voz baja, he estado pensando. Quizás tengan razón. He estado confundida. La vida fuera de estas paredes es aterradora. Quizás lo mejor es hacer lo que dices. Don Alejandro la miró con recelo, pero la desesperación por restaurar el orden lo hizo crédulo. Esa es mi niña, dijo, aliviado. Sabía que volverías en ti. Pero tengo una condición, continuó ella. No quiero un juicio público. La vergüenza sería demasiada. Convence a Ricardo de que retire los cargos contra ese hombre. Que simplemente lo destierren del pueblo. Nadie sabrá nunca los detalles. Entonces me casaré con él sin más demora. Enterraremos todo esto. La propuesta era atractiva para don Alejandro. Un juicio público significaría airear todos los trapos sucios. Esta era una salida limpia. Se la propuso a Ricardo, quien, en su arrogancia y creyendo que había ganado, aceptó. Le encantaba la idea de no solo derrotar a Mateo, sino de hacerlo desaparecer silenciosamente, demostrando su poder. Esa misma noche, Valentina puso en marcha la segunda fase de su plan. Pidió una pluma y papel para escribir una carta de disculpa a Ricardo. Pero no escribió una disculpa. Utilizando las frases y las expresiones que recordaba haber oído en la biblioteca, imitó la letra de Isabela lo mejor que pudo, redactando una carta corta pero incriminatoria. Era una carta supuestamente de Isabela a Ricardo, en la que hablaba de su éxito al convencer a todos de la locura de Valentina y de cómo, una vez que estuvieran casados y con la dote asegurada, podrían deshacerse de don Alejandro y manejar la fortuna ellos solos. Era una apuesta audaz. Dobló la nota y esperó su oportunidad. Al día siguiente, en la cena familiar, a la que le permitieron asistir como muestra de su recuperación, la atmósfera era tensa. Valentina permaneció en silencio, con la cabeza gacha. En un momento, mientras Isabela se levantaba para servirse más vino, Valentina dejó caer su servilleta. Cuando se agachó para recogerla, deslizó la nota doblada bajo el borde del plato de su prima, dejándola parcialmente visible. Continuaron la cena. Entonces, don Alejandro, que no dejaba de observar a su hija, notó el papel. Isabela, ¿qué es eso debajo de tu plato?, preguntó, con su voz de hombre acostumbrado a controlar cada detalle. Isabela miró, confundida, y sacó la nota. Al desdoblarla, su rostro se convirtió en una máscara de terror. ¿Qué es?, exigió don Alejandro. Ricardo también miró, con el pánico apoderándose de él. No es nada, tío, balbuceó Isabela. Es una tontería. Pero don Alejandro se levantó, rodeó la mesa y le arrebató la nota de la mano. La leyó. Una vez. 2 veces. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una ira lívida que Valentina nunca había visto. Padre, comenzó Valentina, fingiendo preocupación. No, silencio, gruñó él, sin apartar los ojos de Ricardo e Isabela, que estaban congelados en sus asientos. Levantó la nota. Deshacerse de mí, su voz era un susurro mortal. ¿Manejar mi fortuna? Y todo esto, dijo, su voz elevándose a un rugido, toda la locura de mi hija, ¿fue una farsa para cubrir su inmundicia? No. Tío, es mentira. Yo no escribí eso, gritó Isabela, mirando a Valentina con puro odio. Fue ella. Claro que lo dirías, dijo don Alejandro, su desprecio helado. La palabra de una sobrina traicionera contra. Hizo una pausa y miró a Valentina. No vio a una niña loca,
dio el mismo fuego que tenía su propia madre. Dio fuerza. Dio verdad. El recuerdo de la convicción de Valentina cuando lo confrontó por primera vez volvió a él con una claridad devastadora. La nota era solo el catalizador, pero la verdad real había estado frente a él todo el tiempo. La había ignorado por orgullo. Se derrumbó sobre Ricardo. Tú, Siseo. Le diste tu palabra a mi hija. A mí. Y mientras tanto, estabas profanando mi casa con mi propia sobrina, planeando robarme. Agarró a Ricardo por el cuello de la camisa y lo levantó de la silla. Guardias, rugió. Saquen a este, gusano de mi casa. Y a ella también. Fuera. No quiero volver a ver sus rostros en mi vida. El caos estalló. Ricardo e Isabela fueron arrastrados, gritando negaciones y acusaciones. Cuando la casa quedó en silencio, don Alejandro se quedó de pie en medio del comedor, un hombre roto. Miró a Valentina, y en sus ojos había una vergüenza y un arrepentimiento tan profundos que a ella casi le dieron lástima. Valentina, hija mía, yo. Salva a Mateo, lo interrumpió ella, su voz sin rastro de victoria, solo una urgencia desesperada. Sácalo de esa celda, padre. Es todo lo que te pido. Don Alejandro asintió, derrotado. Esa misma noche, cabalgó personalmente hasta la cárcel del pueblo. Horas después, Valentina esperaba en el porche de la mansión, envuelta en una capa. Vio dos figuras a caballo emerger de la oscuridad. Uno era su padre. El otro, su corazón dio un vuelco. Era Mateo. Estaba libre. Se bajó del caballo antes de que se detuviera por completo y corrió hacia ella. Valentina voló por los escalones y se lanzó a sus brazos. Él la levantó del suelo, la abrazó con una fuerza que le quitó el aliento y la besó, un beso desesperado, hambriento, un beso que borraba la separación y el miedo. Cuando finalmente se separaron, sus frentes se apoyaron la una en la otra. Te lo juré, susurró él. Dije que te encontraría. Yo te salvé, replicó ella, con una sonrisa temblorosa. Mi guerrera, dijo él, lleno de asombro. Don Alejandro los observaba desde una distancia respetuosa. Se aclaró la garganta. Herrero, dijo, su voz ronca. Le debo una disculpa. Y mi gratitud. Ha protegido a mi hija cuando yo no pude. Le ofrezco una compensación. No quiero su dinero, lo interrumpió Mateo, sin soltar a Valentina. Solo la quiero a ella. Su bendición sería suficiente. Don Alejandro miró a su hija, vio la felicidad radiante en su rostro, la forma en que se aferraba a Mateo como si él fuera su ancla en el universo. La hija frágil que conocía se había ido. En su lugar había una mujer de acero y fuego. La tienes, dijo finalmente, con la voz quebrada. Que seas feliz, hija mía. Pasó un año. La herrería de Mateo ya no era una fortaleza de soledad, sino un hogar bullicioso lleno de vida. El huerto era el doble de grande y estaba lleno de flores además de vegetales. Valentina había añadido cortinas de colores a las ventanas y una mecedora al porche. Dentro de la casa, colgado sobre la chimenea, no había un retrato familiar pomposo, sino el pequeño broche de hierro que Mateo le había forjado. Una tarde soleada, Valentina estaba sentada en la mecedora, con un libro en su regazo, aunque no estaba leyendo. Una de sus manos descansaba protectoramente sobre su vientre, notablemente redondeado bajo el vestido. Mateo salió de la forja, secándose el sudor, y su rostro se iluminó con una sonrisa al verla. Se acercó y se arrodilló frente a ella, colocando una mano callosa sobre la de ella en su vientre. Sintieron una patada. Nuestro hijo, dijo Mateo con asombro, un sentimiento que nunca lo abandonaba. Oh hija, replicó Valentina, riendo. Un pequeño herrero. O una pequeña guerrera. Ambos, dijo él, inclinándose para besarla suavemente. Será lo que quiera ser. Fuerte, honesto y libre. Miraron juntos el horizonte, el sol poniéndose y pintando el cielo de naranja y púrpura. El sonido del martillo se había detenido por el día, reemplazado por el canto de los grillos y el murmullo del viento en los árboles.
Habían enfrentado la tormenta y habían salido del otro lado, no ilesos, sino más fuertes, sus cicatrices una prueba de la batalla que habían ganado juntos. Su amor, nacido en la traición y forjado en el fuego de la adversidad y la pasión, se había convertido en su legado. Ricardo lo perdió todo por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que solo una fortuna y un título podrían darle el legado que tanto soñaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada en los brazos de otro, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de la vida. La historia de Mateo y Valentina es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor de una familia no está en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y en el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no vienen para recuperar lo que perdimos, sino para transformarnos, a través del dolor y del arrepentimiento, en la persona que siempre deberíamos haber sido. Que su vida esté llena de bendiciones si ya ha presionado el botón aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puede convertirse en miembro del canal en unirse, y así tendrá acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta manera, nos ayuda a continuar contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego presionar nuevamente en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como usted. Y si le ha gustado esta historia, deje su like y suscríbase al canal.